Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta última parte del diplomado en Derecho Procesal Electoral. El día de hoy vamos a dar inicio a la última asignatura que tenemos en el programa, ¿no? Y que va enfocado al tema de las reglas en casos derivados de sistemas normativos internos, ¿no? En específico, pues vamos a ver todas aquellas reglas, criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se aplican en asuntos que tienen que ver con estos grupos, este grupo vulnerable, ¿no? Y en general, pues con cualquier otro grupo, digámoslo así, que pueda ser considerado equiparable a los pueblos de las comunidades indígenas. Y bueno, para ello, pues vamos a ver que este tema en particular es uno de los temas que procesalmente, después incluso de la reforma electoral de 2023, pues es un tema que no sufre modificaciones, ¿no? Es un tema que sigue estando con una agenda pendiente a nivel legislativo, ¿no? Eh, entonces, miren, para empezar, pues podemos empezar a platicar, ¿no? Un poco, tal vez, sobre las competencias que tienen los tribunales electorales y en general, cuáles son estos órganos jurisdiccionales que pueden resolver asuntos en materia jurisdiccional en la que se vinculen pueblos y comunidades indígenas. Y la verdad es que los pueblos indígenas en nuestro país, a nivel federal, ¿no? Podríamos decir que como tal no tienen un tribunal de naturaleza indígena para resolver asuntos específicamente de su población, ¿no? ¿Cómo funciona la impartición de justicia para los pueblos indígenas? Pues a través de la competencia por materia. Es decir, los tribunales electorales pues resolverán las cuestiones que tienen que ver con los derechos político-electorales, los tribunales agrarios con todo lo que tenga que ver con las propiedades de la tierra, los tribunales fiscales con todo lo que tenga que ver con los presupuestos, el derecho administrativo, ¿no? Tendrá que ver lo que toca a su participación, por ejemplo, en los ayuntamientos, en la integración de representantes en estas dependencias a nivel municipal. Y ustedes se preguntarán, entonces, si no hay una competencia explícita para los tribunales, para conocer en general de la naturaleza de los conflictos de pueblos y comunidades indígenas, pues ¿dónde está el sustento normativo, el sustento constitucional que nos da pie a hablar de reglas específicas aplicables a los sistemas normativos internos? Y bueno, aquí hay que armonizar pues dos disposiciones. Por un lado, el artículo segundo constitucional, ¿no? Que en el en el segundo artículo nos dice la Constitución que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a acceder a la jurisdicción del Estado. Ese es, digámoslo así, en términos generales, la obligación del Estado mexicano a prever que algún tribunal, ¿no? Por materia o por jurisdicción, sea competente para poder conocer de estos asuntos, ¿no? Después, el segundo artículo que hay que relacionar, pues es el artículo 99 de la Constitución Política, donde aquí vamos a ver propiamente lo relacionado a la naturaleza del Tribunal Electoral, que es la autoridad que se encarga de garantizar el respeto de los derechos político-electorales de cualquier ciudadano, ¿no? Sea indígena o no sea indígena, ahí la competencia la tiene el Tribunal Electoral a través de sus salas regionales y de su sala superior. Y entonces, juntando o armonizando, digámoslo así, estas dos disposiciones,
el Tribunal Electoral, a partir de una interpretación o de una deducción de competencias, desde 1999 aproximadamente, ha establecido que el Tribunal Electoral es competente para conocer de asuntos relacionados con pueblos y comunidades indígenas, eh, siempre y cuando se traten derechos político-electorales. Y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son estos derechos político-electorales, porque entenderán que al tener una diferenciación como ciudadanos indígenas, esta diferencia de ciudadanía, aparte de los derechos político-electorales, de votar, ser votado, de afiliación y de asociación, ¿no? Pues vamos a ver que tienen otros derechos político-electorales, ¿no? Otros derechos que también deben de ser garantizados, tanto a nivel interno de las comunidades como hacia el exterior de estas instituciones, ¿no? Y bueno, esta competencia, la verdad es que pues queda abierta a la interpretación, ¿no? Hubiera sido deseable, como sucede en algunas entidades federativas, ¿no? Que, por ejemplo, se estableciera en la Ley General de Medios de Impugnación, ¿no? Que, por ejemplo, procede que el Tribunal Electoral conozca de un determinado medio siempre y cuando se presente un problema relacionado con pueblos y comunidades indígenas. Ahí hubiera sido expresa la competencia del Tribunal Electoral. Este nivel de reglamentación, por ejemplo, lo tienen en el estado de Oaxaca. Oaxaca sí tiene explícito que el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca es competente para conocer de medios de impugnación relacionados con pueblos y comunidades indígenas. Incluso va un poco más allá de la competencia, ¿no? Por ejemplo, nos dice que existen dos medios de impugnación exclusivos para analizar asuntos que tienen que ver con derechos de pueblos y comunidades indígenas, o mejor dicho, medios de impugnación que sirven para impugnar temas relacionados con elecciones que se rigen bajo el sistema, los sistemas normativos internos, ¿no? Eso hubiera sido, sería algo deseable en la legislación procesal electoral. Pero bueno, podríamos decir, ¿no?, que a falta de esta disposición, esta competencia se ha ido regulando a través de precedentes jurisdiccionales o asuntos resueltos por el Tribunal Electoral, ¿no?, en esta materia. El caso emblemático, el caso que inició, ¿no?, digámoslo así, con esta competencia del Tribunal Electoral para resolver asuntos en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues podría ser, por ejemplo, el caso Tlacolulita, ¿no?, donde se somete a consideración del Tribunal Electoral que se pudieran llevar a cabo elecciones a través de sistemas normativos, ¿no? Incluso también, pues, un poco el reconocimiento de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. Y bien, fíjense, luego, esta competencia, pues, se ha ido digámoslo así, complejizando un poquito, ¿no? Cuando empiezan a surgir diferentes tipos de medios de impugnación en los que se involucran pueblos y comunidades indígenas. Y aquí viene algo bien interesante en esta materia. En materia procesal, se ha planteado desde la jurisprudencia del Tribunal Electoral que en materia de pueblos y comunidades indígenas se deben de resolver los asuntos a partir de una perspectiva intercultural, ¿no? Y nos dice el Tribunal Electoral que esta idea de la perspectiva intercultural en un primer momento tiene que servir para identificar el tipo de asunto que se vaya a someter a la jurisdicción del Tribunal Electoral. Y entonces nos dice la jurisprudencia del tribunal que hay tres tipos de asuntos que pueden
resolverse en materia electoral, ¿no? Nos dice, los primeros asuntos son los intracomunitarios. Estos son los asuntos que surgen en una comunidad, ¿no? Es decir, entre dos personas que comparten un mismo sistema normativo interno, ¿no? Y que tienen diferencias en un determinado proceso electoral. Después vamos a tener otro tipo de asuntos que son los intercomunitarios, ¿no? Estos son los asuntos donde se involucran más de dos o más comunidades en un determinado problema, ¿no? Y aquí lo importante de identificar que se trata de dos comunidades indígenas es que esto es relevante porque pueden estar en conflicto dos diferentes sistemas normativos internos. Y aquí viene algo bien interesante en materia procesal, ¿no? Porque lo que hay que destacar es que todos los sistemas normativos internos, podríamos decir que no hay uno que sea similar a otro, ¿no? Pueden tener pequeñas variaciones que les dan un cambio, ¿no? A los sistemas normativos. Y esto es lo que hace complejo el estudio de los asuntos relacionados con pueblos y comunidades indígenas. Porque lo primero que va a tener que conocer un tribunal cuando vaya a resolver un asunto en materia de pueblos indígenas, pues es conocer si existen los sistemas normativos internos y en qué consisten estos sistemas normativos. Y ese va a ser el primer reto de los tribunales electorales, incluso de todas las autoridades electorales, ¿no? Me refiero también que también pueden tener este conflicto las autoridades electorales administrativas. El tercer tipo de asuntos tiene que ver con los asuntos extracomunitarios. Estos asuntos es donde solo una de las partes pertenece a un pueblo indígena. La otra parte son personas que no se rigen bajo sistemas normativos internos y que generalmente buscan participar a través del sistema de partidos políticos. Y entonces, fíjense, creo yo, ¿no? Que cada uno de estos tres tipos de asuntos que pueden presentarse en materia jurisdiccional, pues tienen sus complejidades, ¿no? Cada una tiene una diferente forma de pesar los derechos, una forma de asignarle una mayor relevancia a un derecho que se encuentra en un sistema normativo respecto de otro sistema, o incluso de medir la importancia de los derechos tratándose de dos sistemas que, digámoslo así, corren de forma paralela en el sistema electoral mexicano. Eso es principalmente lo que nos va a dar pie a lo largo de este diplomado, de ir identificando las variables, ¿no? Y entonces, déjenme presentarles unas diapositivas que me ha pedido el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes que analice con ustedes, ¿no? Y que nos darán oportunidad de ir comentando algunas temáticas. Bien. Bueno, pues lo primero que hay que mencionar es qué entendemos por esta idea de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de pueblos, de poblaciones étnicas, ¿no? Y es que parecería, ¿no? Que pudieran ser conceptos similares, ¿no? Que pudiéramos hablar indistintamente de pueblos indígenas, pueblos originarios, grupos étnicos, pueblos equiparables, ¿no? Parecería que tienen un mismo significado. Pero
Si nosotros viéramos el mapa de la República Mexicana, veríamos que todos estos pueblos que existen en cada una de las entidades son muy variables, ¿no? Tienen diferentes prácticas culturales, tienen diferentes sistemas normativos, tienen diferentes instituciones políticas, tienen un avance en cuanto a la organización social con fuertes variaciones en su composición, ¿no? Y esto nos lleva a plantear la necesidad de reconocer, ¿no?, que estos grupos que van a estar protegidos por estas reglas que vamos a ver el día de hoy, pues están distribuidos en el territorio mexicano, pues ahora, digámoslo así, de una forma irregular, ¿no? De una forma variable. Incluso podríamos decir que todos estos pueblos originarios, étnicos, indígenas, que vamos a tratar de meter en este grupo vulnerable, pues tienen un origen no necesariamente originario en el territorio mexicano, ¿no? Puede ser, ¿no?, que incluso los pueblos indígenas que están en las zonas fronterizas, ¿no?, vengan de ciertos procesos de migración de otros países. Y que al momento de realizarse el establecimiento de las fronteras políticas de nuestro país, quedaron inmersos en el territorio mexicano, ¿no? Y estos pueblos, ¿no?, pues necesitan ser protegidos desde nuestro sistema normativo. Ahora, estos pueblos que tienen en algunos casos convivencia con otras comunidades indígenas que pertenecen a un mismo pueblo indígena, pero que están asentados en otro estado-nación, pues tienen estos problemas de la convivencia de las instituciones, de las autoridades entre los dos países. Y esto, por ejemplo, nos va a llevar a diferenciar, a tener que precisar que en materia electoral hay que identificar a los pueblos netamente originarios del Estado mexicano, ¿no? Es decir, que estaban asentados desde un origen en el territorio mexicano, así como distinguirlos de otras poblaciones que pueden haber quedado separadas de su mismo pueblo indígena por una cuestión política, ¿no? Por una cuestión de migración, una cuestión incluso de levantamiento de un muro fronterizo, ¿no? Aquí, en relación a este tema de la construcción de muros fronterizos, por ejemplo, nos pasamos al norte del país, ¿no? A los estados como Sonora, Chihuahua, que tienen poblaciones que pueden tener esta característica de ser pueblos indígenas binacionales. Ahora, este asentamiento de los pueblos indígenas con relación a la división política de las entidades federativas nos va a dar paso a hablar de otro concepto que se relaciona y que muchas veces lo podemos confundir, ¿no? Que es el de comunidades indígenas. Fíjense, por pueblo indígena vamos a entender todas aquellas personas, aquellos grupos poblacionales que descienden, ¿no?, de poblaciones que estaban asentadas en nuestro territorio al momento de la conquista de los españoles en nuestro territorio, ¿no? Ahora, esto nos lleva a que el concepto de pueblo indígena va a estar referenciado a un momento político, ¿no?, a un momento social, como es la conquista, pero también a un concepto de descendencia. Por otro lado, el concepto de comunidad indígena nos va a hacer referencia a grupos que pertenecen a pueblos indígenas, pero que están asentados en un determinado territorio
y que tienen instituciones políticas, sociales, económicas, culturales, ¿no? Que les van a dar una identidad, como parte de una unidad poblacional, van a tener la construcción de una identidad. Entonces, un pueblo indígena, por ejemplo, lo podemos tener en más de una entidad federativa, ¿no? El pueblo zapoteco puede estar en Puebla, Oaxaca, ¿no? Distribuido, e incluso, por ejemplo, puede haber presencia del pueblo zapoteca en el centro del país, ¿no? En la ciudad de... Ahora, eso por el concepto de pueblo. Las comunidades indígenas del pueblo zapoteco, aquí ya van a estar delimitadas en poblaciones más acotadas, más en el ámbito de lo municipal, ¿no? Generalmente vamos a ver que las comunidades pertenecen a un municipio, ¿no? O pueden identificarse por un determinado distrito electoral. Es decir, tiene una naturaleza, el concepto de comunidad, más acotado al ámbito territorial, ¿no? A la ubicación en la que se encuentra esta población. Y es importante identificar este tema del asentamiento, porque dependiendo de la ubicación de las comunidades, pues los tribunales electorales también van a ir tomando jurisdicción, ¿no? Para poder conocer de estos asuntos, ¿no? Entonces, todas las comunidades que estén en el estado de Oaxaca, pues tendrán que acudir al tribunal de esta entidad federativa y así respectivamente todas las entidades federativas, ¿no? Ahora, este tema, una vez que se agotan las instancias en el ámbito local, empieza a tener una segunda instancia para revisar los asuntos procesales ante las salas regionales, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que cada sala, como ya lo habrán visto, ¿no? Pues cada sala tiene competencia para determinadas entidades federativas. Pero fíjense, quiero resaltar ese tema de las salas regionales porque ustedes identificarán que mayoritariamente los pueblos indígenas están en el sureste, ¿no? Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿no? Los estados del sureste, del sur del país, pues van a tener este mayor número de población que pertenece a estas poblaciones, ¿no? Entonces, generalmente estos tribunales que están en la parte sur del país, pues tienen mucha actividad jurisdiccional, ¿no? Y también las salas regionales, principalmente la sala regional Jalapa, pues es la que tiene un mayor número de asuntos en este tipo de pueblos y comunidades indígenas. Pero, fíjense, este tema de la jurisdicción indígena en materia electoral, la verdad es que ha cobrado una fuerza bastante relevante en materia electoral, ¿no? Y hoy la Sala Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, es una que ha tenido muchos asuntos en materia de pueblos binacionales. Es una sala que ha tenido que resolver, por ejemplo, temas novedosos que no había habido un precedente en los primeros años del Tribunal Electoral, por ejemplo, para conocer de comunidades tribales, ¿no? En algunas entidades del norte del país. La Sala Regional Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, es una sala que ha tenido un papel muy importante, por ejemplo, para conocer de asuntos de pueblos afromexicanos, ¿no? Que por tener la competencia en el estado de Guerrero. Pero bueno, ahí ya todas las salas regionales tienen, pues digámoslo así, el conocimiento de la jurisprudencia, de las tesis relevantes del Tribunal Electoral, ¿no? Y por ello pueden resolver todas las salas este tipo de asuntos. Ahora, vamos a ver un poquito más
más adelante cómo pues estos derechos, estas obligaciones del Estado mexicano, pues han ido evolucionando poco a poco, ¿no? En un primer momento empezó siendo un tema de política pública, un tema que se abordaba desde el Poder Ejecutivo, el tratar de proteger a los pueblos, a las comunidades indígenas, ¿no? Se crearon algunos institutos, algunos congresos nacionales que trataban de pronunciarse respecto del Estado que guardaban los derechos de los pueblos indígenas. Eh, entonces empezamos a ver que en el Estado mexicano, para proteger a estos pueblos, pues primeramente empezaron a surgir los institutos nacionales indigenistas, ¿no? Como una instancia que pudieran ir abordando a los pueblos indígenas, incluso identificando a los pueblos indígenas, porque no estaba claro qué pueblos indígenas estaban en cada entidad, ¿no? Quiénes eran estos pueblos originarios. Después empezamos a ver ya un interés por parte del legislador, ¿no? De poner a nivel constitucional como una obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos de estas poblaciones, ¿no? Y entonces, fíjense, en 1992, por primera vez se reformó la Constitución Política para poner en el artículo cuarto constitucional la característica de que la nación mexicana era pluricultural, ¿no? Es decir, ¿no? Que la sociedad mexicana no tenía una homogeneidad cultural. Había diferentes culturas entre la población mexicana, ¿no? Y esto era, digámoslo así, lo que sentaba, lo que era una característica fundamental de la sociedad mexicana. En términos generales, podríamos decir que lo que nos estaba diciendo el legislador es que había una diversidad de poblaciones que requerían ser atendidas desde sus especificaciones, ¿no? Por el Estado mexicano. Pero todavía en esta reforma de 1992, pues, probablemente no nos decía cuáles eran estas diferentes poblaciones, cuáles eran todas estas diferencias culturales en la sociedad mexicana, ¿no? Esto lo materializó el legislador o lo especificó el legislador hasta el año 2001, ¿no? Cuando pasa esta reforma del artículo cuarto constitucional, la pasa al artículo segundo constitucional y naturaliza este artículo como relativo a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y tuvo esta naturaleza por 18 años el artículo segundo constitucional. Se enfocaba a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Y fíjense, en esta reforma de 2001, pues ya el legislador estableció en el artículo segundo constitucional este tema del concepto de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Diferenciando los dos conceptos. Y fíjense, estableció un criterio, ¿no? Que dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, ¿no? Aquí lo que dijo el legislador es que basta con que una persona se identifique como perteneciente a un pueblo o a una comunidad indígena, ¿no? Para que el Estado le dé este tratamiento, para que lo reconozca como una persona indígena. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el carácter de pertenecer a un pueblo o de autoadscribirse como indígena, ¿no? No es algo que pueda someterse a una comprobación. No podemos pedirle a una persona que compruebe que su autoadscripción
como indígena, pues es de esta, digamos así, comprobable, ¿no? Es una cuestión subjetiva, es lo que quiere decir el legislador. Esta es una cuestión que pertenece, es un derecho que tienen, un derecho subjetivo que tienen las personas que pertenecen a estos pueblos. Sí, ya. Hola doctor, buena tarde a todos. Me Muy surge una bien. duda con lo que estamos comentando ahorita, Sí, este tema de que se autoperciben como pertenecientes a un pueblo indígena. Entonces, a lo mejor me adelanto un poquito, pero ya es mi duda procesal. sí. Eh, si van a promover digamos, un JDC para, no se les está tomando en cuenta dentro de un ayuntamiento a una comunidad indígena, ¿es suficiente con que ellos la promuevan diciendo yo en mi calidad de representante de una comunidad indígena, sin que lo acrediten de alguna forma? ¿Basta solamente con que ellos se acrediten como tal de palabra? Así es, Yael. Fíjate que en materia procesal basta con la autoadscripción de una persona como indígena, ¿no? Para que el Tribunal Electoral le dé ese tratamiento, ¿no? Para que aplique las reglas procesales que se han instaurado para este grupo poblacional. Incluso, fíjate, hay una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que es bastante interesante, que te dice que puede ser que incluso una persona no se autoadscriba como perteneciente a un pueblo indígena o a un pueblo afromexicano o a un pueblo equiparable. Puede ser que la persona ni siquiera te diga que pertenece a un pueblo. Dice, pero si de su escrito de demanda se desprende que el asunto de su impugnación tiene que ver con temas de pueblos y comunidades, de derechos de pueblos y comunidades indígenas, tienes que aplicar, ¿no? Procesalmente las reglas que beneficien a estos grupos poblacionales. Ahora, en un principio, para aceptar un medio de impugnación como persona perteneciente a un pueblo indígena, basta la autoadscripción. Ahora, acuérdate que el tribunal, la autoridad que recibe el medio de impugnación, tiene la obligación de publicar el escrito inicial de demanda, ¿no? A efecto de que puedan llegar terceros interesados, ¿no? O incluso que también comunicar el escrito a la autoridad responsable para que pues responda lo que a su derecho mejor convenga. Y ahora, los terceros interesados y las autoridades responsables sí pueden controvertir esta pertenencia a la población indígena, ¿no? Y entonces aquí es donde también vamos a ver que existe un momento procesal para poder verificar que efectivamente se pertenece a un pueblo y a una comunidad indígena, ¿no? Pero en principio, ¿no? Basta con el dicho de la persona de que pertenece a esta autoadscripción, ¿no? Si ni los terceros interesados ni las autoridades responsables se pronuncian o impugnan esta autoadscripción, pues se sigue tratando con esta naturaleza a las personas que presentan el medio de impugnación, ¿no? Fíjate, también algo bien importante que tiene que ver con este tema de la autodescripción y con relación a aceptar un medio de impugnación, tiene que ver con que la autoridad tiene que asegurarse de a qué pueblo o a qué comunidad pertenece la persona que se está autoadscribiendo como indígena, ¿no? O sea, no basta que se autoadscriba de forma genérica, ¿no? Como perteneciente a un pueblo indígena, porque podríamos estar hablando de muchos pueblos, de muchos sistemas. Podría ser que ni siquiera pertenezca digamos, al problema del cual se esté abordando el asunto. Entonces, aquí algo muy importante es que se identifique
a qué comunidad se está autoadscribiendo, ¿no? Para no aplicar reglas que puedan pertenecer a otro grupo poblacional. Y aquí me estoy adelantando un poquito, pero por ejemplo, tú puedes dar por hecho de que una persona por autoadscribirse, ¿no? Perteneciente a pueblos originarios, ¿no? O que ocupara este concepto, tú podrías decir, ah, es un indígena, ¿no? Pero si el asunto tiene que ver con un municipio o con, por ejemplo, con el municipio de Tecuanapan, en Guerrero, ¿no? Ahí hay personas indígenas y personas afromexicanas. Y si tú le das el tratamiento como persona indígena, porque lo intuyes que puede ser genéricamente como una persona indígena, puede ser que estés cometiendo un error, porque puede ser que no se trate de una persona indígena, sino de una persona afromexicana. Entonces, por eso es importante identificar la comunidad a la que pertenece la persona, ¿no? Más que dejarlo en forma genérica, ¿no? Pues precisar en la mayoría de lo posible esta delimitación. Pero bueno, fíjense, aquí este concepto que está en la Constitución de la autoadscripción es lo que conocemos como la autoadscripción simple. La autoadscripción que dice basta con que una persona se identifique, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que en algunos medios de impugnación o en algunos asuntos en materia electoral, este tema de la autoadscripción ha ido escalando, ¿no? Ha sido necesario, por ejemplo, para poder registrar a una persona como candidata en distritos electorales indígenas, ha sido necesario solicitarle que acredite, ¿no? O que presente una documentación, ¿no? Que respalde que la comunidad apoya su candidatura. A eso le vamos a llamar autoadscripción calificada, es decir, que requiere alguna prueba adicional a su dicho para que las autoridades tengan por acreditada o por acreditado el vínculo de la persona con la comunidad, ¿no? Esto es bien importante porque la autoadscripción simple no requiere la verificación de la comunidad de que una persona esté presentando un medio de impugnación como perteneciente a una comunidad, ¿no? Pero bueno, quería desde ahorita resaltar esta diferencia, ¿no? Porque procesalmente puede ser importante. Fíjense, también vamos a ver que en esta reforma de 2001 se van a distinguir ciertos derechos, ¿no? Que pertenecen a los pueblos, a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas para dos grandes tipos de elecciones, ¿no? Por un lado, vamos a ver qué nos dice el artículo segundo constitucional, que hay derechos que van destinados o que están principalmente construidos para obtener representatividad al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Y por otro lado nos dice que hay ciertos derechos que van a servir para obtener o conseguir una representación hacia afuera de las comunidades, ¿no? Hacia el exterior de la comunidad. Y entonces, esto lo que nos dice es que va a haber derechos de votar y de ser votados, ¿no? Para ciertos cargos, ciertas figuras que existen al interior de las comunidades indígenas y otro tipo de elecciones para elegir, por ejemplo, representantes ante los cabildos a nivel municipal, ¿no? En los ayuntamientos, o, por ejemplo, para poder aspirar a ser representantes ante la Cámara de Diputados, ¿no? De la entidad que se trate, o a la Cámara de Diputados a nivel federal. Entonces, vamos a ver que en este nivel, en este artículo segundo constitucional,
el legislador nos va a decir que independientemente de que se trate de elecciones internas o elecciones externas, la organización de estas elecciones deben de hacerse respetando los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas. Este va a ser el criterio, digamos así, clave en este tema de las elecciones por sistemas normativos internos. El respeto de los sistemas normativos internos. Vamos a poner unos ejemplos, pero lo que sí quiero que quede claro es que independientemente del tipo de elección que vayamos a impugnar, algo que siempre tiene que tener el impartidor de justicia, el abogado, el secretario, ¿no? Es que se deben de respetar los sistemas normativos internos. Ahora, esta obligación de respetar los sistemas normativos internos puede ser, ¿no?, que se oponga a derechos humanos, a derechos universales que estén establecidos en la Constitución política, ¿no? Puede ser que este respeto de sistemas normativos internos encuentre tensión, encuentre conflicto, ¿no?, entre los derechos que están establecidos en el sistema de partidos políticos. Incluso vamos a ver más adelante que hay muchas diferencias entre estos dos sistemas, los sistemas normativos internos y el sistema de partidos políticos. Pero fíjense, aquí algo que ha establecido el Tribunal Electoral es que justamente tratándose de pueblos y comunidades indígenas, todas las resoluciones, todas las actuaciones de las autoridades administrativas o de las autoridades jurisdiccionales, nos dice la Sala Superior, deben ser armónicos, ¿no?, con todo el conjunto de normas que se apliquen a estos pueblos y comunidades indígenas, así como con el resto de normas que se apliquen en el territorio mexicano. Entonces, esta obligación, la verdad, es que resulta pues muy difícil de analizar, ¿no? A veces se requieren muchos talleres para analizar sentencias de este tipo de asuntos, ¿no? Fíjense, aquí viene algo bien interesante, porque para que esto pueda lograrse, ¿no?, la jurisprudencia del Tribunal Electoral estableció que los sistemas normativos internos son equiparables a leyes electorales. Es decir, todas estas reglas, todas estas disposiciones normativas que se dictan por las autoridades tradicionales o las autoridades al interior de las comunidades indígenas, ¿no?, y que les dicen quiénes pueden votar, dónde pueden ser las votaciones, quiénes pueden aspirar a los diferentes cargos de elección, cuáles son los cargos de elección que pueden elegirse al interior de las comunidades, quiénes son las instancias que resuelven conflictos al interior de las comunidades, cuáles son las formas de convocar a procesos electorales al interior de las comunidades. Todo ese sistema de normas, ¿no?, nos va a decir el Tribunal Electoral, todas esas normas van a ser equiparables a leyes electorales. ¿Y cuál es la importancia de definir esta equiparación o de establecer esta equiparación? Pues que el Tribunal Electoral a nivel legal tiene la facultad de poder inaplicar leyes electorales cuando son contrarias a la Constitución o son contrarias a tratados internacionales, ¿no? Entonces, al tener esa competencia y estar equiparable el sistema normativo a una ley, ¿qué tendrían ustedes? Pues que el Tribunal Electoral puede inaplicar una determinada norma de sistemas normativos internos por ser contraria a la Constitución o ser contraria a un tratado internacional, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, si en un pueblo, en una comunidad indígena, no permiten que las mujeres ejerzan el derecho de votar o de ser votadas, pues pueden inaplicar ese sistema normativo interno y pueden obligar a la comunidad, ¿no?, a cambiar a su sistema normativo interno y de tal forma que se permita la participación política de las mujeres indígenas. Y bueno, el inaplicar una norma de sistemas normativos internos, pues lo que nos lleva también es que para los siguientes procesos electorales, las comunidades indígenas ya no apliquen ese criterio de discriminación, de exclusión de ciertas personas. Pero bueno, ahí vamos viendo cómo van configurándose ciertas reglas de participación política, ¿no? Fíjense, después del 2015 se vuelve a hacer una reforma. Fíjense, pasaron 14 años, ¿no?, desde la reforma de 2001 y hasta 2015 digamos así, se explicita los derechos político-electorales de las personas indígenas, ¿no? Y entonces aquí nos dicen que las personas pues tienen el derecho de votar y de ser votados. Pero fíjense, aquí hay un acotamiento que hace la Constitución y es que lo deja este derecho hacia el exterior de las comunidades, lo deja muy acotado al ámbito municipal, ¿no? Y todavía hasta las últimas reformas que sufrió el artículo, todo queda acotado al ámbito municipal. Pero bueno, ya tenemos explícito el derecho de votar y de ser votados en el artículo 2 constitucional, ¿no? Después, fíjense, va a venir la reforma de 2016, ¿no? Donde se establece que también en la Ciudad de México las personas indígenas pues tienen derecho de la participación política, ¿no? Y también se establece el derecho a la consulta, ¿no?, para pueblos y comunidades indígenas. Esto va a ser bien importante, el tema de la consulta. Aquí se acota a la formación del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es decir, estos planes sexenales donde se dibuja los compromisos del gobierno entrante para los pueblos y las comunidades indígenas y se establece que podrán ser consultados. Pero aquí ya queda la figura de la consulta en el artículo 2 constitucional. Bueno, después viene 2019, ¿no? Y aquí básicamente tiene que ver con la reforma en materia de género, ¿no?, para establecer que en las elecciones en municipios con población indígena significativa, pues vamos a entender más del 40% de la población, ¿no? Sus representantes ante los ayuntamientos se deben de realizar con paridad de género. Esta modificación pues también viene a presentar un reto, ¿no?, para las comunidades indígenas porque tienen que cumplir este criterio. Después, la última reforma a nivel constitucional, pues es la reforma del 9 de agosto de 2019, donde se agrega un tercer apartado al artículo 2 constitucional para incluir al pueblo y a las comunidades afromexicanas, ¿no? Fíjense, el artículo 2 constitucional venía estableciendo 2 apartados para pueblos y comunidades indígenas. Y en el último párrafo decía que todos esos derechos del apartado A y el apartado B que preveía la Constitución serían aplicables también para comunidades equiparables a los indígenas. Y bueno, hasta ese año de 2019, pues hubo muchas incertidumbres de quiénes podían ser comunidades equiparables. Surgieron por ahí la comunidad sordomuda, las comunidades menonitas, en fin, varias comunidades que decían, bueno, pues nosotros podríamos ser tal vez comunidad equiparable, ¿no? Pero bueno, aquí pues se
surge una población que se diferencia, ¿no?, de la comunidad indígena y se explicita la comunidad afromexicana. Pero se mantiene el tema de las comunidades equiparables, ¿no? Nada más para que lo traigan ustedes en mente. Y bueno, esto, pues vamos a ver que a grandes rasgos son la configuración constitucional de los derechos por sistemas normativos internos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a entender por sistemas normativos internos? Pues miren, aquí tienen un concepto, ¿no?, que nos dice son conjuntos de normas de carácter consuetudinario, ¿no? Es decir, que van surgiendo de la vida cotidiana a lo largo de ciertas generaciones de una población, ¿no? Y que se van consolidando, ¿no?, como un conjunto normativo, fíjense, de carácter general y coercible, ¿no? Es decir, que se vuelve obligatorio y que rigen a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias en sus relaciones internas. Y bueno, estos sistemas normativos están regulados en el artículo 2 constitucional, ¿no? Aquí vamos a ver que por sistemas normativos internos también podemos ocupar el vocablo de usos y costumbres, ¿no? Sistemas normativos indígenas, pero digamos así, la jurisprudencia y en general la materia electoral los denomina sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, hay diferentes fuentes de los sistemas normativos internos. Puede haber un derecho prehispánico, ¿no? Es decir, un derecho de estos sistemas originarios que no han sido modificados por otros sistemas normativos internos o que no tienen la influencia de otra cultura en su conformación y que podríamos llamar que surgen de este derecho prehispánico, ¿no? Otra fuente, pues, es el derecho indiano, estas normas que aplicaba el gobierno español, ¿no?, para influir en ciertos territorios de ultramar, ¿no?, y que han venido a modificar de alguna forma los sistemas normativos internos que existían en el periodo prehispánico, ¿no? Y después viene un sistema o una fuente que podemos llamar de derecho indígena, este conjunto de sistemas normativos, ¿no?, que surgen con la interacción de otros sistemas normativos, como puede ser el de sistemas de partidos políticos, ¿no? Y justamente, los que surgen de este derecho actual, de este derecho indígena, pues son, digámoslo así, los sistemas que van teniendo un parecido, una asimilación que se acerca más al sistema de partidos políticos, ¿no? Y fíjense, aquí viene algo que resulta interesante comentar, porque si nosotros vemos la definición de pueblos indígenas, ¿no? Fíjense, viene la definición como que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan, fíjense, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Aquí viene lo interesante, o parte de ellas. Y esto, fíjense, nos va a dar una característica de los sistemas normativos internos, que es principalmente el que los sistemas normativos internos, si bien pudieran parecer como sistemas rígidos, ¿no?, sistemas que no se modifican a lo largo del tiempo, ¿no?, aquí vamos a ver que los sistemas normativos internos tienen más bien la característica de ser flexibles, que pueden ser modificados en cualquier tiempo, ¿no?, del cual pueda surgir una modificación, ¿no? Y fíjense, hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no?, que dice que un sistema normativo interno incluso se puede modificar
el mismo día que se lleva a cabo la asamblea comunitaria, ¿no? Para elegir ciertos cargos tradicionales o de representación hacia el exterior de la comunidad, ¿no? ¿Por qué establece el Tribunal Electoral que puede ser incluso el día de la asamblea comunitaria? Pues porque justamente la asamblea comunitaria, fíjense, es un órgano que funciona como autoridad legislativa, pero también como una autoridad electoral administrativa, ¿no? Es decir, generalmente parte de estas asambleas pues son las que organizan la asamblea comunitaria, la jornada electoral, digámoslo así, ¿no? Mediante la cual se van a elegir ciertos cargos. Entonces, pues ahí vamos a ver esta característica, ¿no? El concepto de sistema normativo interno, aquí viendo las diapositivas del maestro, del doctor Pérez de los Reyes, ¿no? Pues veríamos que tiene una justificación incluso desde la sociología jurídica como parte de ser hechos sociales, hábitos, usos, costumbres, ¿no? De una determinada población. Y bueno, aquí vienen las características de los sistemas normativos o de las costumbres, ¿no? Como tener una característica objetiva, ¿no? Que es una conducta reiterada, muy antigua, y también un carácter subjetivo, ¿no? Esta de ser una idea generalizada, que esa conducta es positiva, ¿no? Aquí viene un tema que también podría ser debatible, ¿no? Con ustedes respecto de si estos sistemas normativos realmente son positivos o merman ciertos derechos universales, ¿no? Pero bueno, la idea en términos generales es que los sistemas normativos internos son reiterados, históricos y que positivos en términos generales para una determinada población, ¿no? Y bueno, esto pues también tiene sus debates, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, ¿no? Que dentro de estas reglas procesales que se han aplicado, ¿no? Para poder darle un mejor acceso a la justicia a los pueblos indígenas y garantizar sus derechos político-electorales en elecciones por sistemas normativos internos, pues vamos a ver que existe algo que podemos llamar un bloque de sistema normativo del cual pueden ir surgiendo las reglas procesales, ¿no? Y fíjense, aquí el doctor Pérez Rodríguez lo tiene de menor a mayor. Yo quisiera empezar al revés, ¿no? Empezar a hablar de que existe un sistema universal, ¿no? De que existe un sistema de principios universales que se aplican en todos los estados-nación, ¿no? Que pueden buscar la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas y en particular el respeto de los derechos político-electorales, ¿no? Y entre estos sistemas universales, aquí por ejemplo, ustedes pueden ver la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos y comunidades indígenas, la Convención de Belém do Pará y recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otros instrumentos normativos que principalmente nos dicen que los estados deben de garantizar el acceso a la jurisdicción del Estado para los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Incluso también en todas estas disposiciones, algo que vamos a identificar es que en el ámbito internacional o en el sistema universal se habla de un criterio
que le dice a los estados-nación que deben de tratar de eliminar todos los obstáculos, todos los elementos que puedan obstaculizar el acceso a la justicia en general, ¿no? A los pueblos y comunidades indígenas. Eliminar obstáculos y darles acceso a la jurisdicción, ¿no? Eso creo que está por ahí planteado en el ámbito universal. Ahora, en el sistema interamericano, ¿no? Vamos a ir acotando un poquito estas jurisdicciones, ¿no? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o Carta de Bogotá, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando, ¿no? De este instrumento normativo que da paso a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que puede ser una corte en la cual las personas pertenecientes a pueblos indígenas pueden tener una instancia externa al Estado mexicano, ¿no? Para poder controvertir una decisión de las Cortes mexicanas. Es decir, que si no estamos de acuerdo con las resoluciones de las autoridades que se encargan de impartir justicia en el Estado mexicano, ¿no? Podríamos buscar como una instancia externa la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conozca de nuestros asuntos, ¿no? Aquí algo que es bien importante en materia procesal, ¿no? Es que los precedentes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y principalmente en los asuntos de pueblos y comunidades indígenas han sido asuntos que el Tribunal Electoral, por ejemplo, aplica en sus sentencias, ¿no? Que hace un estudio comparativo respecto de lo que resolvió la Corte Interamericana, ¿no? Los criterios generales que plasma la Corte Interamericana en sus resoluciones y los aterrizan a los casos mexicanos, ¿no? Por ponerles algún ejemplo. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha resuelto asuntos sobre radio comunitarias, ¿no? Es decir, este derecho de que los pueblos y las comunidades indígenas tengan derecho a usar las radiofrecuencias de un determinado estado para poder transmitir sus programaciones, digámoslo así, sus canales indígenas en lenguas indígenas y que puedan llegar de una forma idónea, de una forma que respete las lenguas indígenas hacia su comunidad, ¿no? Esa sentencia de las radio comunitarias también ha sido un criterio que se ha aplicado en algunos asuntos que ha conocido la Sala Superior en ese tema de radio comunitarias, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando lleguen al tema de las notificaciones, por ejemplo, van a ver que en materia de pueblos y comunidades indígenas, las notificaciones que están establecidas en la ley general del sistema de medios de impugnación, como es la notificación por oficio, la notificación por estrados, la notificación personal, pues muchas veces pueden quedar rebasadas por los contextos indígenas, ¿no? Puede ser que el publicarlo en los estrados, ¿no? Pues le diga al Tribunal Electoral que tú ya cumpliste. Sí, pero el hecho de que se publiquen en los estrados no nos da la certeza de que las comunidades indígenas tuvieron conocimiento, ¿no? O por ejemplo, si alguien dice que alguna ley electoral se publicó en el periódico oficial o en el diario oficial de la Federación y que todos los ciudadanos nos tuvimos que dar por conocidos de la publicación de esa reforma, pues cuando se trata de pueblos indígenas, se ha señalado que pues estas poblaciones, por vivir en zonas marginales, zonas donde los periódicos oficiales no son de circulación ordinaria, ¿no? Pues tal vez no tuvieron conocimiento de la publicación de esas reformas o de lo que se ha publicado en general en estos medios de comunicación. Entonces, en notificaciones,
Por ejemplo, tomando estas experiencias de las radiocomunitarias o de prácticas comunitarias como el perifoneo, se ha establecido que las comunidades indígenas se pueden notificar por estas vías adicionales que no están en la ley, pero que pueden ser los medios idóneos para transmitir en lenguas indígenas o de forma oral, ¿no? Las resoluciones del Tribunal Electoral, ¿no? También, por ejemplo, en tema de notificaciones, pues la ley electoral no dice que se pueden o que se deben de traducir las sentencias de las salas del Tribunal Electoral, ¿no? Pero fíjense, el Tribunal Electoral, y esto también otros tribunales locales, lo que han hecho es hacer un apartado adicional, ¿no? En asuntos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas. Y, por ejemplo, lo que hacen es hacer un resumen de los temas principales que abordó la sentencia, hacen una traducción a lenguas indígenas de los apartados, del apartado resolutivo, ¿no? Y notifican a las comunidades indígenas en sus lenguas originarias, ¿no? Esto con apoyo, obviamente, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que hace la traducción de los resúmenes o de los apartados resolutivos, ¿no? Pero vean cómo en este tema de las notificaciones, y esto a través de replicar criterios que ha emitido, por ejemplo, la Corte Interamericana, se logran plantear estos temas a nivel nacional, ¿no? Y se han materializado estos criterios. Entonces, bueno, por ahí ha sido muy importante este tema del sistema interamericano, porque las sentencias de la Corte muchas veces han servido como fundamento para resolver asuntos en materia electoral, ¿no? Específicamente, ¿no? Les podría decir que en materia de derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, propiamente hay un solo asunto de la Corte Interamericana, ¿no? El caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Donde se hablaba de la existencia de vías alternas al de los partidos políticos para poder aspirar a cargos de elección popular. Y fíjense, en ese asunto, lo que dijo la Corte es: los estados-nación tienen soberanía para poder decidir cuál es la vía mediante la cual su población va a poder aspirar a los cargos de elección popular, ¿no? Fíjense, ahí lo definió la Corte, pero dijo: dentro de esta soberanía no puede dejar sin una vía idónea para una determinada población para que pueda aspirar a los cargos de elección popular, ¿no? Y esto se refería a porque en Nicaragua las poblaciones indígenas no participaban a través de los partidos políticos, sino a partir de las asociaciones políticas, asociaciones civiles, que eran generalmente las vías mediante las cuales ellos se podían organizar y poder participar en los procesos electorales. Ese criterio, ¿no?, ha servido, por ejemplo, para resolver muchos asuntos que surgieron en las elecciones intermedias de 2021, donde en algunas entidades federativas, como el Estado de México, el Estado de Tlaxcala y algunas otras entidades, surgieron algunas comunidades donde decían: oye, pues yo quiero elegir a mis diputados locales no a través de los partidos políticos, sino a través de sistemas normativos internos. Y entonces, fíjense, el Tribunal Electoral lo que resolvió fue, tomando en consideración esa sentencia del caso Yatama, dijo: bueno, pues a nivel de las entidades federativas existe un poder soberano que puede establecer cuáles son las vías mediante las cuales se pueden elegir a los diputados locales, ¿no? Y es este poder legislativo local quien debe de definir si puede crearse una vía paralela o una vía alterna a los partidos políticos y a las candidaturas independientes para aspirar a estos cargos
de elección popular, ¿no? Pero ahí vean cómo ya la sentencia de la Corte sirvió para resolver un asunto que no estaba, que no está explícito o que no está regulado en la Constitución política ni en las leyes electorales federales y mucho menos en las constituciones y leyes locales, ¿no? Entonces, al no tener una regulación federal ni una regulación local, a lo que nos lleva es ir a buscar alguna referencia en el ámbito universal, en el ámbito regional, ¿no? Y ahí encontramos el precedente que sirvió para resolver un asunto, ¿no? Por eso es importante el reconocer que para resolver asuntos en materia jurisdiccional, ¿no? Podemos tomar los precedentes del sistema interamericano también, ¿no? En especial las sentencias de la Corte Interamericana. Después viene el sistema nacional, ¿no? Aquí ya vimos el artículo segundo constitucional, ¿no? Establecido en la Constitución Política, las leyes federales, por ejemplo. Algo bien importante que no estaba en la materia electoral era que la materia indígena apareciera explícita en las leyes electorales, ¿no? En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mucho menos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? Todo lo que veníamos resolviendo y conociendo como una línea jurisprudencial estaba plasmado en las sentencias, en la jurisprudencia, en las tesis relevantes del Tribunal Electoral, ¿no? Y fíjense, por ahí ya tenemos una línea jurisprudencial de muchas temáticas, ¿no? Acciones afirmativas, derechos de mujeres indígenas, derecho de crear partidos políticos indígenas, derecho de permitir votar o ser votado a ciertos grupos al interior de las poblaciones indígenas, muchos temas, ¿no? Pero todo esto estaba en una línea jurisprudencial. Ahora con la reforma electoral por ejemplo, de 2023, por ejemplo, se estableció en la LEGIPE ya la obligatoriedad de poder, digamos así, buscar acciones afirmativas para pueblos indígenas en todo el territorio mexicano, ¿no? Vamos a ver cómo queda esta reforma electoral que digámoslo así, de forma como un pronunciamiento personal, yo les diría, pues, me parece correcto que dimos un paso a nivel legal, ¿no? Porque lo metimos en la ley. Ahora, si como lo metimos está bien o mal, ¿no? Pues eso lo decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero creo que hacía falta por ahí abonar en las leyes electorales. Pero fíjense, algo que quiero resaltar en este sistema nacional es el de la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Todo lo de las reglas procesales, todo lo de este tema de reglas relativas a sistemas normativos indígenas en materia procesal, más que en las leyes, más que en la Constitución, está previsto en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con los plazos para presentar una impugnación, cuándo podemos ampliar, ¿no? Por ejemplo, el plazo para que pueda ser aceptado un escrito de demanda, ¿no? Tratándose de personas que pertenecen a pueblos indígenas. Este tema que comentábamos ya, el de verificar la personería, ¿no? La representatividad de una persona que presenta un medio de impugnación como representante de una comunidad. En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, pues hay representantes de partidos políticos en el INE, hay representantes en los institutos locales, ¿no? Y tienen sus acreditaciones, tienen forma de decirnos, pues yo soy representante de este partido porque estoy en este instituto electoral, ¿no? Hay una forma de acreditar esto. En el tema de los pueblos indígenas, esto resulta muy difícil comprobar, ¿no? Fíjense, en primero, porque no hay un catálogo de pueblos indígenas, ¿no? Que nos permita identificar quiénes son las autoridades tradicionales
que se prevén para cada comunidad, ¿no? Y luego tampoco hay un registro de qué personas son las que están vigentes en un determinado periodo, ¿no? Y entonces, fíjense, por ejemplo, luego se entregan documentos, ¿no? Donde dicen fulanito de tal, acredita que tal persona pertenece a la comunidad indígena. Y le agregan, no sé, el nombramiento que se le dio para tal cargo. Pero ya cuando empiezan a discutirse si está vigente o no está vigente esa persona en ocupar el cargo, pues resulta que sí, efectivamente fue autoridad tradicional, pero en un periodo de uno o dos procesos electorales pasados, ¿no? Entonces, esa incertidumbre es con la que se enfrentan los tribunales electorales, ¿no? Y bueno, de ahí van surgiendo muchos temas, ¿no? Pero ahí en la jurisprudencia es donde vamos a ir encontrando, ¿no? Estas reglas procesales. Ahora, sistemas locales. Aquí vamos a tener las constituciones, las leyes electorales locales, las leyes de lenguas indígenas que puedan haber en las entidades federativas, pero lo importante en el sistema local van a ser los sistemas normativos internos, ¿no? Y aquí, fíjense, algo que sirve procesalmente para poder identificar un sistema normativo concreto, ¿no? Va a ser a través principalmente de dos temas o de dos insumos que nos pueden dar estos elementos. Por un lado, puede ser que las autoridades electorales administrativas hayan elaborado un catálogo de sistemas normativos internos de la entidad que se trate, ¿no? Por ejemplo, puede haber en Oaxaca, puede haber en Hidalgo, ¿no? Estos catálogos de sistemas normativos. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos catálogos de sistemas normativos internos? Que van a estar identificados todas las comunidades indígenas, van a estar identificados quiénes pueden votar, quiénes pueden ser votados, cuáles son los requisitos que se piden para ejercer estos dos derechos, cuáles son los elementos que debe contener su convocatoria, ¿no? Y principalmente la temporalidad mediante la cual se van a elegir a las autoridades tradicionales o se van a llevar a cabo elecciones por por los sistemas normativos internos, ¿no? Este catálogo y todas estas variables, cuando se presenta un medio de impugnación de pueblos y comunidades indígenas, sirve, ¿no? Para identificar si efectivamente existe el sistema normativo, existe la comunidad que está presentando la impugnación y si existe históricamente una norma comunitaria que viole derechos político-electorales. Y fíjense, estos sistemas, estos catálogos de sistemas normativos internos han permitido identificar, ¿no? Que, por ejemplo, hay comunidades donde el derecho de votar tiene ciertas limitantes, ¿no? Limitantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la edad. Este criterio constitucional que nos dice que todas las personas que tengan 18 años pueden participar en la vida política de nuestro país, ¿no? En el tema de las comunidades indígenas y la variable edad tiene sus bemoles, ¿no? Hay comunidades que permiten participar antes de los 18 años, ¿no? Porque se involucran muy jóvenes en cuestiones laborales, en cuestiones familiares, ¿no? Se casan, tienen hijos a muy temprana edad, ¿no? Y esa circunstancia social les da paso a los derechos político-electorales, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, si tú te involucras en el sistema de cargos y participas en temas de seguridad pública a los 16 años, tú puedes participar en las asambleas comunitarias.
Entonces, de ahí van surgiendo estos criterios, ¿no? También, por ejemplo, esto podría ser positivo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas comunidades que parten de esta dualidad del derecho de votar y de ser votado visto como una obligación y como un derecho, ¿no? Y entonces las comunidades indígenas, viéndolo como una obligación, ¿no? Por ejemplo, dicen, a cierta edad o una vez que una persona agota todo el sistema de cargos escalonado y llega a ocupar los cargos de mayor jerarquía, dicen las comunidades, esta persona puede quedar liberada de sus obligaciones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no puede participar en las asambleas comunitarias, ¿no? Y entonces, esto puede ser visto como negativo, ¿no? Pues oye, pues, ¿por qué si la persona tal vez quiera seguir participando, por qué no se le permite votar, ¿no? Pero es una idea, ¿no? De una liberación de las obligaciones, visto como obligación, ¿no? Más que como derecho. Pero bueno, ahí van surgiendo estas tensiones. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la vecindad, ¿no? Aquí nosotros, el día de la jornada electoral, pues generalmente tratamos de identificar nuestra casilla entrando a la aplicación del INE, por costumbre, ¿no? Ya sabemos más o menos dónde instalan nuestra casilla, cerca de nuestro domicilio, y acudimos a votar, ¿no? Pero tenemos la certeza de que tenemos una casilla a la que podemos acudir, ¿no? Tal vez la movieron, tal vez hubo alguna adecuación por algún contexto el día de la jornada electoral, pero sabemos que por ahí debe de estar, ¿no? E incluso las autoridades electorales tienen ciertas obligaciones para avisarnos de este tema. Ahora, en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, se ha identificado en los catálogos de sistemas normativos que la vecindad y incluso el asentamiento en cabeceras municipales puede ser un factor para saber si votas o no votas en una determinada comunidad. Porque puede ser que el catálogo diga que para esta comunidad solo votan las personas de las cabeceras municipales. Y entonces todas las personas que viven en las rancherías, en las agencias, pues no pueden ejercer este derecho, ¿no? Y hay algunas explicaciones, pues porque al vivir en las agencias, al vivir en las rancherías, pues no aportas trabajo en beneficio de la cabecera, ¿no? En beneficio de la población mayoritaria, ¿no? Entonces, como no aportas trabajo comunitario y lo aportas en tu población, pues no tienes estos derechos acá, ¿no? Y entonces, pues esto va generando tensiones. Ahora, limitantes por género. Hay veces que en el catálogo de sistemas normativos se identifica que, por ejemplo, explícitamente dicen, pues aquí no votan las mujeres, no pueden votar las mujeres. Hay otros casos donde no es tan explícito el tema de la participación política, sino que está condicionado a otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tener propiedades ejidales, el estar casada en la comunidad, el haber sido viuda, ¿no? Ciertas cuestiones que dependen de una cuestión social para poder ejercer sus derechos. O incluso, por ejemplo, hay algunas comunidades que dicen, si no cumples con el tequio, si no realizas este trabajo comunitario voluntario en beneficio de la comunidad, no puedes participar el día de la asamblea comunitaria. Y, por ejemplo, cuando llega el día de la asamblea comunitaria, más que tener una lista nominal de electores, ¿no? Lo que tienen es un cuaderno del tequio, ¿no? Donde van registrando quién está al día en la contribución voluntaria, ¿no? Y entonces, tú estás al corriente, puedes votar, ¿no? Tú no estás al corriente, no puedes votar. Entonces vean cómo el ejercicio de los derechos políticos puede estar, digámoslo así, sometido a otras variables que no tienen que ver meramente con cuestiones político-electorales. Y esta relación de derechos políticos con otro tipo de derechos como los económicos, los sociales, incluso los privados, ¿no? Algunas cuestiones de la vida privada pues, pueden estarse involucrando en temas de interés público. Pero esto es algo que caracteriza a los sistemas normativos internos, ¿no? El hecho de que muchas veces cuestiones de otra naturaleza impactan
en los temas de derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere ser un candidato independiente, ¿no? Y busca una candidatura, por ejemplo, para aspirar al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Están todas las disposiciones que regulan las candidaturas independientes, nos dicen cómo deben de recabar el apoyo ciudadano, cómo lo deben de cargar en una plataforma a través de telefonía móvil, ¿no? Hay ciertas reglas. Llega la persona que aspira a ser candidata independiente, va a la comunidad, aplica las reglas, ¿y qué creen que pasa? Pues que son incompatibles esas reglas que les pusieron en los contextos indígenas. ¿Por qué? Pues porque son zonas marginales, porque son zonas donde no existe internet, donde existe poca telefonía móvil, ¿no? Para poder recabar el apoyo ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a las autoridades electorales, plantear este conflicto de compatibilidad entre normas y contextos, ¿no? Y buscar la vía idónea para poder armonizar esta candidatura independiente en las coyunturas indígenas. Pero vean, aquí algo que les estoy remarcando mucho es este tema de la flexibilidad, ¿no? El de tratar de quitarle obstáculos a las normas electorales o a las normas que aplican en pueblos indígenas para que los derechos político-electorales puedan ser garantizados o puedan ser efectivos, ¿no? En los procesos electorales. Y de eso se trata esta materia. Principalmente de resaltar que el Tribunal Electoral tiene una política de flexibilidad, ¿no? En cuanto a las reglas procesales cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas. También algo que quiero resaltar en esta sesión es que la política del Tribunal Electoral es una política, y esto también en general, después de la reforma de derechos humanos, es que la conducción de la resolución de los asuntos en materia electoral generalmente están marcados por el principio de progresividad a favor de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Esto va a ser bien importante, la progresividad y la flexibilidad de las normas procesales tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y fíjense, en algún momento el doctor Pérez de los Reyes y su servidor hicimos una búsqueda en las diferentes sentencias del Tribunal Electoral y pues básicamente encontramos ciertas particularidades o ciertos criterios que podrían ser, digámoslo así, como los criterios reiterados que en materia procesal emite estos órganos jurisdiccionales, ¿no? Fíjense, lo primero es la suplencia absoluta de la queja. Esta facultad, ¿no? De que el Tribunal Electoral, una vez que conoce de los hechos que han identificado los actores indígenas o los actores afromexicanos o los actores originarios, ¿no? Puede, digámoslo así, hacer un análisis y establecer de una forma correcta cuál es el verdadero motivo de la queja que están planteando los, ¿no? Esto tiene que ver, digámoslo así, con el conocimiento del derecho y con el conocimiento del derecho que realmente se esté vulnerando, ¿no? Otro tema es el antiformalismo. Esto equivale a limitar la interposición de los medios de impugnación al cumplimiento de sus requisitos básicos, en congruencia con el mismo criterio anterior, ¿no? El antiformalismo. Aquí vamos a ver que ustedes van a haber visto en las primeras sesiones, ¿no? Que los medios de impugnación en materia electoral
se presentan por escrito, que se debe de señalar el actor, que debe de venir la firma, ¿no? Que se deben de narrar los hechos, que deben de señalar las pruebas, que deben de identificar el acto controvertido, en fin, todos estos requisitos que muchas veces hacen que una demanda, un escrito de demanda, pues no tenga un buen futuro, ¿no? Aquí lo que marca este criterio es que muchas veces, tratándose de escritos de pueblos y comunidades indígenas, vamos a tener el criterio de que debemos de ser antiformalistas, ¿no? Que pudiéramos subsanar algunos elementos que establece la norma, ¿no? Tratándose de estas comunidades. Por ejemplo, muchas veces nos dice la ley, el actor debe de presentar el escrito de demanda ante la autoridad responsable. Pero fíjense, tratándose de pueblos indígenas, esto puede, esto tal vez quiera decir que, por ejemplo, los representantes de la comunidad se tengan que trasladar a una larga distancia de su comunidad y poder presentar el medio de impugnación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿no? El antiformalismo podría ser que esa disposición de que lo tiene que presentar específicamente donde está ante la autoridad responsable, puede ser que, por ejemplo, se pueda tomar como criterio que la autoridad lo pueda poner en una mensajería, ¿no? Enviando el paquete hacia la autoridad responsable y que se pueda flexibilizar esta presentación desde el momento en el que lo presentó, por ejemplo, en una paquetería, ¿no? O en alguna otra dependencia de la entidad que se trate, ¿no? Y solicitar el apoyo para que la autoridad lo traslade a la autoridad responsable. Ahí van viendo estos temas, ¿no? El efectivo acceso a la jurisdicción, ¿no? Aquí principalmente es el tema de que los medios de impugnación, a pesar de que no tengan una causal de procedencia, ¿no? Tratándose de pueblos, de temas de pueblos y comunidades indígenas, debemos de garantizar algún medio de impugnación como la vía para poder acceder a la jurisdicción del Tribunal Electoral, ¿no? Y fíjense, en la mañana abordé un tema que tenía que ver con el acceso de la administración directa de los recursos públicos por parte de los pueblos indígenas, ¿no? De una forma directa. Y fíjense, como tal, ¿no? El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues no tiene prevista esta causa, ¿no? No se dice que procede el JDC para estos asuntos. Incluso la ley general no nos dice de ningún medio de impugnación, ¿no? Y algo que veíamos en la mañana es que justamente como ante la ausencia de una ley, de una norma explícita que le dé competencia al Tribunal Electoral, la Sala Superior ha declarado la competencia del Tribunal Electoral para conocer de estos asuntos por tratarse de un tema que puede ser un derecho en vertiente de un derecho político electoral, ¿no? Entonces, fíjense, un tema que tal vez no es el derecho de votar ni de ser votado, pero que tiene que ver con un derecho de participación política, ¿no? Y que puede tener un efecto de impugnar cierta discriminación, cierta subrepresentación en el ámbito municipal de las poblaciones indígenas. Fíjense ahí cómo el Tribunal Electoral lo que hizo pues fue decir, bueno, a pesar de que no está explícita la competencia, el JDC servirá para tramitar esta materia, ¿no? Entonces, como no había autoridad competente, como no había disposición legal que dijera, en cumplimiento de este principio del efectivo acceso a la jurisdicción, ¿no? A través de una interpretación o de una deducción, la Sala Superior dijo, nosotros somos competentes para conocer de esta materia. Y así es como ha
venido conociendo de muchos temas el Tribunal Electoral, ¿no? Porque hay una omisión respecto de estos temas procesales. Obviamente, después puede venir un conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le puede corregir la plana a la Sala Superior, ¿no? Y pueden decir, ¿sabes qué? Tú venías conociendo desde tal año estos asuntos, pero a partir de esta sentencia consideramos que el Tribunal Electoral no es competente para conocer de estos asuntos y la competencia la tienen los juzgados indígenas en los tribunales superiores de justicia, ¿no? Y ya, ahí se cierra pues esta función interpretativa que venía resolviendo la Sala Superior. Pero vean cómo los problemas en general están ahí latentes. El tema es que como Estado mexicano y al ser parte el Tribunal Electoral de la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar los derechos político-electorales, no puede dejar de garantizar la protección desde un órgano jurisdiccional, ¿no? Y entonces el Tribunal Electoral lo que hace es una interpretación de ampliación de los derechos político-electorales en la figura de derechos en vertiente, ¿no? Y dice, por aquí le vamos a dar acceso a estas poblaciones para no dejar desprotegidos estos temas, ¿no? Otro tema, otro criterio que ha garantizado la Sala Superior es el de la interpretación más favorable de las normas procesales en beneficio de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? También, fíjense, el tema de la representación válida, ¿no? Aquí nos dice que cuando se presente un medio de impugnación en materia de pueblos y comunidades indígenas, es admisible que comparezcan a juicio por sí mismo o a través de algún representante legal, ¿no? Que haya sido, digámoslo así, autorizado por la propia comunidad, ¿no? También se ha reconocido que los pueblos indígenas pueden ser acompañados de intérpretes y defensores en materia electoral, ¿no? Esto es bien importante porque muchas veces los pueblos y las comunidades indígenas o las personas que vienen a representar ante el Tribunal Electoral a la comunidad, pues muchas veces, por ejemplo, hablan solo la lengua originaria, ¿no? O no tienen un conocimiento especializado del derecho electoral. Y entonces los intérpretes y los defensores pues pueden ser un gran aliado de los pueblos indígenas para poder tener mejores resultados en materia electoral, ¿no? Y aquí me quedo con esta última diapositiva del doctor Marco Antonio, que tiene que ver con la existencia de la Defensoría Pública Electoral, ¿no? Esta Defensoría Pública Electoral que hasta el año pasado venía siendo una instancia exclusiva para apoyar a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Con la reforma del año pasado, esta Defensoría Pública Electoral pierde esta naturaleza de exclusividad a los pueblos indígenas y se va a enfocar a todos los grupos vulnerables, ¿no? Migrantes, afromexicanos, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, en fin, a todos los grupos vulnerables que puedan requerir el apoyo de la Defensoría Pública Electoral, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son las funciones de esta defensoría? Pues ofrecer orientación, mediación, asesoría y representación de colectivos vulnerables para lograr una cultura más incluyente, ciudadana y abierta, ¿no? Esta defensoría, quiero remarcar el papel, no es a pesar de que está dentro de la estructura del Tribunal Electoral, puede ser una instancia, ¿no? Que desde su propio ejercicio puedan plantear, ¿no? Pues algunas temáticas que puedan confrontar criterios con el mismo Tribunal Electoral, ¿no? Esto, ¿no? Pues justamente para tratar de devolver el derecho,
pues acorde a los nuevos contextos que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, por ahí ha avanzado este tema de la defensoría. Otro de los temas es la notificación efectiva. Es decir, que las notificaciones se tienen que realizar de la mejor manera que lo puedan asimilar las propias comunidades, ¿no? Es decir, que las notificaciones deben de partir, ¿no? En general las resoluciones deben de partir desde la cosmovisión de las comunidades indígenas, ¿no? Del respeto de los sistemas normativos internos. ¿Qué pasa si una sentencia desconoce los sistemas normativos internos y resuelve, por ejemplo, el asunto partiendo de las reglas de los sistemas de partidos políticos? Pues puede ser que esa sentencia, esa resolución de la Sala Superior, pues no pueda ser cumplida, ¿no? Por la comunidad indígena porque sea totalmente contraria a su sistema normativo interno. Puede ser que incluso la sentencia pueda estar destinando al sistema normativo interno a desaparecer si se realizan ese cambio, ¿no? Entonces, por eso, generalmente de lo que se cerciora el Tribunal Electoral al momento de resolver es de allegarse de pruebas específicas que le ayuden a entender el sistema normativo interno, ¿no? De una determinada comunidad y cómo puede ser armonizado con el resto de normas del sistema electoral mexicano, ¿no? Para ello, mañana verán con el doctor el día lunes, perdón, verán con el doctor Marco Antonio, pues todas estas pruebas, ¿no? Las periciales, los amigos de la corte, incluso las pruebas documentales que pueden allegarse de universidades, incluso de pruebas que tienen que ver con bibliografía, ¿no? Que se ha escrito de ciertas comunidades, cuando no hay, por ejemplo, peritos o especialistas que conozcan los sistemas normativos internos, ¿no? Pues si no hay, ¿no? Pues hay que irle a buscar a Google, ¿no? Alguna biblioteca de la entidad federativa o incluso si hay algún centro comunitario, ¿no? En la propia comunidad, pues llegar y solicitar los archivos históricos de la comunidad para ir sacando todos los elementos que puedan servir para resolver un asunto, ¿no? En general, pues varios principios que lo que buscan es, en lo mayor de lo posible, tratar de salvaguardar el sistema normativo interno, ¿no? Generalmente lo que se busca es tratar de tener una injerencia mínima, ¿no? Por parte del Tribunal Electoral en la conformación de los sistemas normativos internos, ¿no? Pero bueno, esa intervención mínima no puede dejar, por ejemplo, una violación de derechos humanos, ¿no? No puede dejar vigente un sistema normativo interno que tiene afectaciones a derechos político-electorales, ¿no? Entonces, en esos casos, pues sí, pueden llegar a presentarse, por ejemplo, la nulidad de una elección, o, por ejemplo, la convocatoria a participar de ciertas autoridades, tanto electorales como de otra naturaleza, ¿no? Como las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas, la participación del INPI, ¿no? Para dialogar con los pueblos y las comunidades indígenas. Ahora, también procesalmente, ¿no? Esto es a nivel de órganos jurisdiccionales, ¿no? Esto es lo que nos va a dar pie en la última sesión, ¿no? Para ver ya en específico las reglas ya en los medios de impugnación, ¿no? Pero fuera de estas reglas, también vamos a ver que empiezan a operar otro tipo de autoridades, otro tipo de mecanismos para resolver asuntos en materia electoral, ¿no? Me refiero principalmente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como lo es la mediación,
¿no? Que son, digámoslo así, una figura en la que las mismas partes resuelven las controversias, ¿no? Donde incluso las propias comunidades participan en las deliberaciones que tienen las partes para resolver el asunto. Y donde la consulta, ¿no? Es un mecanismo para dejar firme una resolución en estos procesos de mediación, ¿no? Algo que no opera en el ámbito jurisdiccional. Pero en el caso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, vamos a ver que Chiapas y Oaxaca, ¿no? Que son los que principalmente tienen estas figuras, van a buscar que estas resoluciones estén avaladas por las propias comunidades, ¿no? Es decir, estamos evolucionando a un proceso de impartición de justicia en el que las partes directamente tienen un papel más activo en la resolución de los medios, donde las comunidades y los pueblos indígenas están siendo avales, ¿no? O están validando las resoluciones a las que llegan las partes y que pueden ser aplicables a conflictos posteriores, ¿no? Y bueno, esto está haciendo más interesante cada vez más la materia procesal electoral, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Miren, por aquí lo voy a dejar el día de hoy, ¿no? Espero el día lunes con el doctor Marco Antonio puedan continuar a partir de esta diapositiva, donde ya van a hablar de las peculiaridades de los juicios derivados de la aplicación de sistemas normativos internos, ¿no? Y pues que puedan concluir satisfactoriamente su diplomado. Entiendo que ya es el último módulo de esta edición, ¿no? Pues miren, por mi parte sería todo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Con muchísimo gusto podríamos abrir este espacio. O si no, pues nos veríamos la próxima sesión el día lunes, ¿no? Con el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Ninguna duda, doctor, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues quedo atento a sus órdenes, ¿no? Espero volverlos a encontrar en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bonito fin.